Y bien, estamos ahora con Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, el IPE, que ha elaborado un índice de competitividad regional al estilo del índice de competitividad mundial que elabora el Foro Económico Mundial para todos los países. Esta vez lo han hecho dentro del Perú, entre las regiones, entre los departamentos. Las regiones en realidad son departamentos. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por invitarnos. A ver si nos podemos en primer lugar, ¿esto es la misma metodología que usa el Foro Económico Mundial? No puede ser exactamente la misma porque hay información con la que cuenta el Foro Económico Mundial que no existe en el Perú, pero tratamos de reproducir el mismo tipo de metodología. Es la misma aproximación, la misma idea, pero no es exactamente la misma metodología porque la información con la que contamos a nivel regional es algo distinta, ¿no? Ajá. Y bueno, veo que ustedes han trabajado estos 6 pilares. Claro, el Foro Económico Mundial tiene 12 pilares, por ejemplo. 12 pilares, de acuerdo. Vamos a ver el resultado, digamos, final de los departamentos en cuanto a índice de competitividad. A ver si nos puedes explicar. Sí, ahí tenemos en verde son 24 regiones. Lima, dicho sea de paso, valga la pena que recordar, hemos considerado la región Lima, la ciudad de Lima y el Callao como una sola cosa, por una serie de temas de cómo está presentada la información. Entonces tenemos 8 regiones que están en verde, que son las que tienen más alto índice de competitividad, las que están en naranja, que están al medio, y el tercio inferior son las que están en rojo. Ya. ¿No? En el siguiente cuadro. Sí, el siguiente cuadro muestra lo mismo, pero digamos en el país. Rojo son las regiones que tienen menos competitividad, verde las que tienen más competitividad y naranja las que están en intermedio, ¿no? El tercio intermedio. Pero ¿cómo así, por ejemplo, qué es eso? Madre de Dios, ¿cómo puede resultar tan competitiva Madre de Dios por el oro y la... Claro, lo que pasa es que, mal que bien, esta fiebre del oro y toda la actividad ilegal de oro que ha habido en Madre de Dios ha traído toda una serie de temas de crecimiento económico, de mayor gasto. Las personas que van a trabajar a Madre de Dios no son jóvenes, hay menos problemas de educación, hay una serie de temas temporales en que sale relativamente bien librado, digamos, Madre de Dios. Pero es más un poco como la excepción. En general, lo que tú puedes ver es que Lima y la costa sur es donde son las regiones más competitivas, también está Lambayeque y Tumbes. Pero en todos los pilares, que tenemos son 6 pilares, hay una masiva presencia de la región de la costa sur. Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica aparecen consistentemente en los primeros lugares de casi todo, ¿no? Arequipa, Moquegua, Tacna e Ica. Así es, las cuatro regiones de la costa sur. Pero por ejemplo, las que típicamente aparecen adelante con Lima, ¿no? Moquegua debe ser por la minería, por las inversiones mineras que hay ahí. Bueno, Moquegua tiene una serie de ventajas que probablemente tienen que ver con el relativo buen uso que se ha hecho y el efecto duradero que ha tenido la actividad minera de muchos, ya tiene actividad minera más de 40 años en Moquegua. Entonces, contrario a lo que se dice, parecería que el efecto ha sido muy positivo. Moquegua tiene, por ejemplo, los índices más altos en educación. Los mejores niveles en términos de comprensión de lectura y matemáticas son en Moquegua, muy delante de Lima, por ejemplo. Ah, sí, ¿no? ¿Cierto? Tiene la mayor cobertura de agua en el Perú, lo tiene Moquegua. La región Moquegua tiene más que la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? Y en general le va bien, en términos de producto por habitante y de productividad. Moquegua es largamente la región de mayor producto por habitante y mayor productividad del Perú. Bueno, producto mucho por más habitante que Lima, ¿no? Lo puedo entender por el tema por la mina, por las minas. exactamente, por la mina, ¿no? Pero es que eso tiene toda una serie de relaciones, tienen elevadas remuneraciones, toda una serie de impactos sobre la región que son positivos, ¿no? Tenemos una, no sé, a ver. Claro, las primeras, las más competitivas son Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica. Lima y todas las de la costa sur, ¿no? Y las menos competitivas son Loreto, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Puno. En realidad son las regiones más pobres y Loreto, donde Loreto sufre particularmente por problemas muy serios de infraestructura, de estar alejado, de estar desconectado de la red eléctrica, tiene la electricidad más cara del Perú. Su extensión y la falta de vías de comunicación dificultan mucho los temas de salud y educación en Loreto también, ¿no? Claro. Bueno, pero el índice de competitividad es prácticamente el índice de pobreza en el Perú.
Es decir, ¿en qué aporta? Es decir, ¿cuál es el valor agregado del índice de competitividad? Lo interesante es que el índice de competitividad no se elabora en función a dónde hay más pobreza o cuánta plata tienen. Creo que de los 39 factores solamente uno tiene que ver con el gasto de la familia. Entonces, el hecho de que haya una coincidencia tan fuerte entre regiones pobres y regiones poco competitivas nos muestra que justamente es su falta de competitividad lo que las hace pobres. ¿Y qué es dónde está la falta de competitividad principalmente? Bueno, para ser competitivo, con cierto sesgo económico, ¿no? Hay que ser productivo, ¿no? Una mayor productividad te hace más competitivo. Claro. Mayor competitividad te permite típicamente aprovechar las oportunidades y crecer más. Y si tú creces y hay más riqueza, tienes más recursos con los que combatir tus problemas. Entonces hay una especie de círculo virtuoso entre productividad, competitividad, crecimiento y resolución de problemas. A la vez que hay un círculo vicioso cuando no lo tienes. Entonces aquellas regiones que tienen problemas de competitividad no pueden salir de este círculo de la pobreza. Son pobres porque son pobres. No. Y algo tiene que romper ese círculo vicioso. Para ser un poco más preciso, la productividad, ¿de qué depende que un trabajador sea productivo? Depende de que su capital humano, él mismo, su nivel de educación, de calificación sea elevada. Y depende de que cuente con capital físico, maquinaria, infraestructura, para también ser más productivo. No. Si yo trabajo con una pala, soy mucho menos productivo que si trabajo con un cargador frontal. Claro. ¿No? Entonces, estas dos cosas que necesito es capital físico, que viene por la inversión y por la infraestructura, y el capital humano, que viene en buena parte por educación y salud, porque un niño desnutrido no aprende muy bien, no se desarrolla igual de bien. Claro. Estas son condiciones básicas para poder ser productivos y poder ser competitivos. Hay que resolverlas, hay que crear capacidades para que se pueda salir de la pobreza, ¿no? La infraestructura, me imagino que tiene un peso importante en la competitividad. Es uno de 6, o sea, los 6... ¿Cómo han medido ustedes la infraestructura? Hemos medido en términos de cobertura precio de electricidad, cobertura de agua, ¿Carreteras? No, disponibilidad de telefonía, internet. Las carreteras son muy difíciles de medir porque tendrías que decir cómo mido cuántas carreteras por kilómetro cuadrado, no tiene sentido. Hay zonas donde por el tipo de territorio agreste tendrías que tener mucho más que en otros que son menos. El libro que ¿no? acaba de publicar Richard Webb está dedicado exactamente a ese. ¿Cómo Pero mide la conectividad? No, pero mide la conectividad claro, con diferentes formas. Lamentablemente no tenemos información fiable, equivalente para todas las regiones, de manera que podamos hacer esa comparación. Porque en un país como en el Perú eso es fundamental. Efectivamente. Entonces, tratamos de medir la conectividad con aquella información de la que disponemos de manera equivalente y fiable para todas las regiones, ¿no? Tenemos el gráfico de instituciones, del pilar de instituciones, es decir, las regiones según el índice institucional. Claro, y este gráfico es interesante porque acá normalmente lo que tenemos es que en los primeros puestos están Lima y estas regiones de la costa sur, excepto en instituciones donde Lima tenemos desde el puesto 18, Tacna 19, Moquegua, que típicamente anda bien, es el puesto 17 y que en el puesto 23. Entonces, los que típicamente lideran están más bien hacia la cola. O sea que eso significa que el desarrollo institucional no tiene nada que ver con la competitividad o el crecimiento. No, sí, lo que pasa es que es un factor importante, pero es uno de 6. Es uno de 6 factores. Cuando tú tienes toda la infraestructura del mundo... Pero me extraña que no haya una correlación. A ver, si podemos volver a poner quiénes son los departamentos... Sí. San Martín y Amazonas, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que medimos en instituciones? Ya. En instituciones medimos los siguientes temas. Percepción de corrupción. Ya. Y en Amazonas es la región donde hay la menor percepción de corrupción en todo el Perú. Y ciertamente en Lima no es así. Ni en Moquegua creo que es la peor. Ex viceministro de Hacienda, su presidente regional, ¿no? El señor Arista. Correcto, ¿no? Entonces, la percepción de corrupción es muy baja en Amazonas, que sale ahí de entre las actas. La ejecución de los presupuestos, que muestra de aquí de una manera imperfecta si se está manejando razonablemente, efectivamente, los recursos con los que se cuentan, es más alta en San Martín. Pero los que no tienen la seguridad. Canon, tienen menos plata y por eso pueden ejecutar más, porque no tienen canon. Han debido ponderar por cantidad de canon. Porque hay otras regiones que no tienen canon tampoco y no salen primeras como San Martín. Yeah. ¿No? O sea, hay todo un tema de ejecución del presupuesto.
Amazonas es la región con mayor percepción de seguridad del país también. Ya. Entonces eso también ayuda. También medimos los costos de trámites burocráticos, ¿no? ¿Eso cómo lo miden? Hay una encuesta que hace, si no me equivoco, es de Ciudadanos al Día, me parece, que ha medido con encuestas cuánto es lo que cuesta hacer los trámites burocráticos en cada una de las regiones. ¿Ah, sí? Así es. Ah, sí, es una... Tenemos un glosario completo de cada uno de los tres, porque hemos usado 39 indicadores para estos 6 pilares. Eso sería buenísimo, sacar un cuadro específico sobre eso, los costos de los trámites. Incluso lo hemos calculado no solo por el monto por el costo absoluto, sino por el costo en relación al ingreso de cada región, para ver cuánto cuesta relativamente hablando. Ojo, la diferencia no es grande si lo haces de una manera u otra, ¿no? También mides el tiempo para resolver casos judiciales. Ya. Ahí, por ejemplo, no le da muy bien a Amazonas y San Martín, pero le da también en otras que compensan. ¿No? Entonces, en esos temas a Lima le da muy mal, por ejemplo, ¿no? La percepción de corrupción en varias de estas regiones que son ricas es más elevada. ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con actitudes culturales, con que si estás alejado del centro de menos recursos, menos percepción de corrupción? No lo sabemos, tenemos que basarnos en las estadísticas que tenemos. Pero eso es lo que sale, ¿no? Perdón, si miras, si volvemos al gráfico un instante, nuevamente. Lo interesante es que todas las regiones de la selva están ahí en las primeras 5. ¿No? Son San Martín, Amazonas, Loreto, Madre, Dios y Ucayali. Y Huancavelica, que típicamente de los coleros en todo está sexto. Hay un problema con ese índice, ¿no? Porque decir, las regiones del narcotráfico, de la minería ilegal, etcétera, son las más institucionalizadas. Eso no tiene sentido. Lo que pasa es que con las cosas que podemos medir, que dicho de paso son importantes, ¿no? De percepción de corrupción, efectividad en el uso de los recursos, percepción de que el gobierno está usando correctamente los recursos con los que cuentan, conflictos sociales, esas son las cosas que medimos, es los resultados que tenemos, ¿no? Algo sorprendente pero interesante. Bueno, y en educación, a ver, hay un gráfico sobre el pilar educativo, el índice. Claro, acá hay otro tema que es de sorpresa. Los 4 regiones del sur del Perú nuevamente, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, ¿no? Son las 4 que mejor educación tienen. Y acá medimos, ¿cómo se mide? Acá medimos el resultado en términos de comprensión de lectura del censo de escolar que se hace, en resultados en matemáticas, medimos disponibilidad de internet en las escuelas, matrícula en educación, ese tipo de mediciones. Y es muy claro, ¿no? Lo bien que le va a estas 4 regiones en esos sentidos. En todas las 4 superan virtualmente todo a Lima, ¿no? Interesante, ¿eh? Entonces, hay... y de nuevo, no es sorprendente. Para que alguien sea competitivo, tú tienes que contar con 2 cosas fundamentales. Tú tienes que tener capital humano, que depende de educación y salud en algunas condiciones básicas. Y tienes que tener tu capital físico, que depende básicamente de infraestructura y de condiciones para inversión. Hay que afinar un poco el tema institucional, ¿no? Porque en ahí realidad estoy seguro que podemos seguir perfeccionando este trabajo a lo largo de los años, de acuerdo a que conforme se vaya haciendo disponible más información. Porque a la larga, sin una institucionalidad que sea capaz de resolver los conflictos, que no produzca fallos como el que se acaban de producir en el caso de la parada, en fin... Bueno, pero justamente ese fallo tan conflictivo es acá en Lima, ¿no? Lima, sí, pues es verdad, efectivamente. No vamos a poder, ya va a haber un momento en que no vamos a poder... Pero un último tema es, todos estos temas lo que nos indican es que hay espacio importante en estos 6 pilares para la acción de los gobiernos a diferentes niveles, central, regional y local. Hay cosas que dependen del entorno económico o de crear condiciones para la inversión privada, lo que fuera, pero hay muchas cosas que dependen de los gobiernos, ¿no? Estos temas de educación, salud, de infraestructura, en buena parte dependen de los gobiernos, por lo menos que permitan, si no lo van a hacer ellos, que lo haga el sector privado si fuese el caso. Y esto es, cuando uno mira cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una de estas regiones, le da una idea, por lo menos inicial, de dónde es que están las oportunidades, cuáles son las flaquezas y por dónde hay que ir atacando con políticas públicas, ¿no? De acuerdo, muy claro, muy claro. Muy interesante. O sea que podríamos tener tenemos un informe de competitividad para cada región, es decir, dónde está fuerte, dónde está débil. Y vamos a ir publicando, digamos, toda la data detallada de cada una de las regiones y la idea es que este índice lo podamos seguir manteniendo
anualmente para ver cómo va la cosa progresando con el tiempo. Muy bien. Felicitaciones pues por este esfuerzo. Ojalá que efectivamente esto de alguna manera sirva para motivar a las regiones a esforzarse y mejorar su posición en el índice de competitividad. Muchas gracias, muy bien. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Francisco Miranda Ábalos para conversar acerca de qué es lo que hay que cambiar en la regulación pesquera, qué está mal, qué está bien, los problemas que han habido últimamente de conflicto, en buena cuenta, de diferendos entre el gobierno y la Sociedad Nacional de Pesquería. Regresamos.